vamos a estar transmitiendo a través de este canal, esta plataforma que estamos tratando de levantar, la Cannabis Chile. Información, charla, discusión, y a las 5 de la tarde lo que es el espacio de asamblea. Y la segunda fecha, para que la vayamos desde ya intencionando colectivamente, sería el 15, domingo 15 de noviembre en Iquique. Así que agradeciendo a los que ya están conectados, a Francia que está en Concepción, en San Pedro de la Paz, que va a comentar un poco sobre el contexto legal del autocultivo en Chile. Invito a informarse ya. Gracias. Gracias. Hola, yo estoy aquí en San Pedro, como bien decía Morgana. Ojalá se me escuche bien. Estoy aquí con un colega que invité para que me asista. Él es un abogado penalista y también tenemos otro colega en asistencia por si alguien tiene preguntas muy difíciles. Pero aquí estamos para justamente informar porque es lo que está haciendo falta. Los cambios ya se han generado a partir de los movimientos coordinados y no tan coordinados de distintos actores en este proceso, y lo que falta justamente es que esos logros, esas realizaciones decanten hasta llegar justamente a las personas que son diariamente afectadas por la legislación, por el uso, por la información que dando vueltas. Y lo bueno sí que esta vez, a diferencia de otras ocasiones en las que me ha tocado informar, las noticias son mucho mejores. Por lo menos yo estoy más contenta de tener ahora la certeza de que efectivamente estamos en legítimo uso, eh, somos libres y efectivamente en lo concreto a lo mejor aún falta, como bien decía, que decante esto a los tribunales, a los fiscales, a los defensores, pero que efectivamente desde la Corte Suprema ya está todo más ordenado y ya no es solamente la apreciación de algunos, sino que ya está confirmado por la autoridad máxima eh, en justicia en Chile. El asunto es que, a la luz de la ley 20.000, actualmente el cultivo de cannabis para uso personal, exclusivo, este sea individual o colectivo, no se encuentra penado y no se necesita permiso para hacerlo. ¿Ya? Eso es lo que en estricto rigor está actualizado así desde cuando fue el fallo, de junio a julio. Se están haciendo actividades para poder que esta información llegue, porque el fallo aparece y nadie no tiene por qué conocerlo, no se publica como una ley ni nada por el estilo, pero sí marca una tendencia. Este fallo ha sido usado en otros juicios para poder establecer la nueva orientación de la interpretación de la ley 20.000, y así de a poquito se va impregnando el sistema judicial de esta reinterpretación que finalmente, si uno lee la historia de la ley 20.000, era la idea original, siempre fue así. El problema fue la mala aplicación. También es necesario dejar claro, me parece a mí que no está tan claro, pero es así que el uso medicinal siempre estuvo permitido por la ley 20.000. Ya es la excepción a toda sanción, es justamente el uso medicinal. Eh, a mí me parece extraño, por ejemplo, que ahora eh, aparezcan agrupaciones o gente diciendo no, que hay que despenalizar el uso medicinal porque ese es el importante, cuando eso de partida siempre estuvo liderado también, y explícitamente liderado en la ley inicial. Eh, por lo otro, bueno, lo que siempre también me encuentro con preguntas como ya, salió este fallo del juicio para recordar y contextualizar, este fallo de la Corte Suprema el que habla, la reinterpretación de la ley 20.000, justamente tiene que ver con el proceso que llevó a cabo el doctor Flores en dos juicios, primero en su contra y posteriormente en contra de otro de los miembros del equipo del doctor. Efectivamente tuvieron que hacerse tres juicios porque mucha gente me ha dicho, bueno, pero ¿de qué me sirve el fallo? Que a la hora que me van a buscar a mi casa yo igual tengo que estar 3 años haciendo trámites. Justamente por esa flojera es que estamos donde estamos, y que si no hubiese sido por algunos que son capaces de sacrificarse por el resto y de trabajar y de juntarse con otros para poder trabajar y lograr estos resultados, es que estábamos así. O sea, hay que hacer el esfuerzo, no podemos pretender que la ignorancia se, se, se elimine por sí misma. Eh, y efectivamente yo estoy muy satisfecha con esto porque podemos decir ahora, y no lo digo yo, no es un invento mío ni de nadie, sino que de la misma Corte,
de que esto es así. Ahora, respecto al proyecto de ley este que anda dando vuelta, no solamente el hecho de que vayan a ser 6 o una planta es lo terrible, sino que lo terrible es que se pretenda presentar este proyecto como algo mejor que la ley de 20.000 cuando no lo es. ¿Ya? No soluciona los problemas de fondo porque el problema más grande que se da para los canábicos, para los usuarios medicinales, recreativos, espirituales, como quieran, si quieren clasificar, eh, es justamente que en la práctica, no la ley, en la práctica las personas que aplican y que están en el sistema ejerciendo o resguardando la aplicación de la legislación penal, la están aplicando mal y que la gente está siendo sujeto pasivo de esta mala aplicación se está defendiendo igualmente mal. ¿Ya? Entonces una falla sistémica que se repite y se nutre a sí misma. Hay que romper el esquema, hay que dejar de sentarse en los laureles y de aceptar medidas alternativas. Justamente ahora a mí me está tocando nuevamente, como algunos saben, yo soy sobrina del doctor Flores, por lo tanto me ha tocado observar bastante de cerca el proceso judicial que se llevó a cabo, pero también ahora me está tocando por otro lado otro miembro de mi familia actualmente está preso en el Manzano, ya lleva más de un mes preso por 28 gramos de cannabis y lo están acusando, lo formalizaron por tráfico de pequeñas cantidades. Justamente fue porque hace 2 años atrás él lo pillaron también con cannabis y él optó por firmar porque estaba de vacaciones, entonces le costaba mucho viajar al lugar donde era la audiencia y finalmente optó por llegar a arreglo en un estado del proceso que no le favoreció y terminó siendo condenado, pero libre, o sea, solamente tenía que firmar y ahora en esta vuelta, por una caleta así súper pequeña, finalmente él está preso, está hace un mes preso, se han puesto a apelación y no ha tenido resultado porque tienen estos antecedentes previos. Y eso es lo que me gustaría a mí también aprovechar de traspasar, que en el momento en que un cultivador se ve perseguido, normalmente trata de salir lo más rápido posible y con la poca información que aporta el sistema de lo que implica llegar a una suspensión condicional o posteriormente a cualquier arreglo, que no sea obtener la absolución, es decir, si no se matricula con un juicio, lo va a perjudicar no solo a él, sino que a todos los demás que vienen atrás, porque mientras más de nosotros vamos defendiéndonos como corresponde, vamos ejerciendo nuestros derechos, así se va limpiando, así se va generando precedentes. No se puede pretender que la realidad cambie antes de que nosotros la practiquemos de otra manera. ¿Ya? Eso principalmente, así como en general, la ley 20.000 permite el cultivo sin permiso, el permiso es solo para cuando uno quiere cultivar para darle a otros o para comercializar, porque olvidemos que existe el tráfico ilícito de estupefacientes o de sustancias prohibidas, pero también debe existir un tráfico lícito, es decir, si uno cumple con todos los permisos, si yo pido permiso para cultivar, si posteriormente tengo permiso para elaborar extracto o cualquier otra medicina, y así mismo existe un proceso donde se puede hacer una distribución legítima, ¿ya? Eso es así, lo que pasa es que nadie ha seguido ese camino. Por eso es que no se tiene información al respecto. Y los que están empezando a pedir permiso para, ya sea como la Fundación Daya o como otros que están pidiendo permisos para poder elaborar aceite o extractos, están abriendo este camino. Y es lo mismo que hizo el doctor Flores en su momento al no querer matricularse con una defensa por debajo, como le dice, sino que con la verdad absoluta, o sea, de que el uso de cannabis es un derecho fundamental porque es inherente al ser humano poder usar las plantas y todos los vegetales que existen sobre la tierra. A mí no me pueden limitar en la siembra de alimentos, ni de ninguna planta medicinal, ni absolutamente nada. El Estado no tiene esa facultad. ¿Ya? Aquí hay una confusión porque falta información respecto de la estructura sobre la cual nosotros vivimos, pero de la realidad. ¿Ya? Y por eso la invitación es hacerse cargo una vez más, ser protagonistas de la historia, o sea, cada uno de la suya propia. No podemos esperar que otros vengan a arreglarnos el asunto y también yo sé que depende de la experiencia de cada cual, o sea, lo que yo estoy diciendo o la convicción que tengo ciertamente no tiene que ver con el hecho de que yo sea abogada solamente, sino que tiene que ver con la experiencia
estar ahí acompañando otros procesos de la misma manera, o ver otras personas que hacen un uso medicinal, ver a otros que están en distintos contextos utilizando esta planta. Y que no se trata de la planta, no se trata del número. Si ponen que son 10 plantas, también está mal. ¿Ya? Y lo que explicaba la otra vez en Facebook, en un comentario que hice respecto de por qué establecer un número de plantas no es la solución, es porque justamente la ley 20.000 viene a corregir un vicio de la ley anterior que establecía justamente cantidades para determinar si era o no consumo o si era o no tráfico. ¿Ya? Y en esa ley no funcionaba en la práctica porque finalmente la justa para simplemente pasar por consumidores. Entonces, por eso la ley 20.000 viene a sancionar el cultivo para tráfico, el porte para tráfico, ¿ya? Y no establece cantidad. Entonces, estar contentos porque retrocedemos a un números, ¿ya? Eso es una falsedad. Yo no sé si es hacerse loco, conformismo, pero objetivamente, y aquí necesito que el colega me apoye, eso no sirve para nada, ¿sí o no? Así es. Bueno, un primer tema es con respecto al uso médico de la droga de la ley 20.000. Efectivamente, existe la norma expresa, el artículo 4, que establece que no va a ser sancionable la tenencia, porte de este tipo de droga cuando esté destinado al uso o consumo personal y exclusión del tiempo o para uso médico. Por lo tanto, eso ya está regulado. Ahora, otro tema es que los médicos o la área de salud utilicen o no esta herramienta como forma de terapia. Y eso está también en relación con una norma del artículo 6 que establece que los médicos, veterinarios, etcétera, que administren este tipo de drogas y que no puedan justificar su uso o terapia, tiene una pena que va de 5 a 15 años de cárcel. Por lo tanto, me imagino que los mismos médicos tienen miedo de poder utilizar libremente este tipo de sustancias. ¿No? Ya, no sé si alguno tiene alguna pregunta específica para guiarme un poco en lo que necesitan, información que necesitan, confirmaciones, porque yo me consta que Morgana, que Jaime están súper informados. Así que algo que ellos vean que falte, por favor, háganmelo saber. Disculpe. Es importante también establecer que en el fallo de la Corte Suprema de julio de este año, establece que el daño, la autolesión, no es punible en esta materia, puesto que lo que se trata aquí de perseguir es el daño a la salud pública en el marco del tráfico ilícito de estupefacientes. Por lo tanto, el autocultivo, a la interpretación que yo estimamos que es correcta, que hizo la Corte Suprema, es que el autocultivo no está sancionado penalmente. No existe esa forma de sanción en Chile, puesto que la autodeterminación también está considerada en la Constitución. Yo tengo una pregunta que es recurrente. Adelante. Una pregunta técnica. ¿Cómo se genera la jurisprudencia? La jurisprudencia se genera caso a caso. Ahora, normalmente hay muchos fallos que se van, hay una orientación distinta, por eso cuando me preguntan ¿cuántas plantas puedo tener? Depende, la respuesta siempre depende del tribunal, porque hay fallos de un lado que dicen que con 7 plantas sigue siendo uso personal, hay otros que dicen más o menos 2, 3, pero la verdad es que el fallo de la Corte Suprema es contundente, entonces aquí hay una figura piramidal en el Poder Judicial. Si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema no obliga, no es como la ley, digamos que obliga a todos a aplicarse igual porque tiene efectos relativos, es decir, solo respecto de las personas ahí que intervienen en el juicio, lo que sí marca una tendencia. ¿Y qué es lo que pasa? Si un tribunal inferior dicta una resolución, una sentencia que vaya contraria al fallo de la Corte Suprema, se puede interponer los recursos pertinentes, nulidad, vaya, ahí depende del caso, y finalmente el superior jerárquico va a tener que revisar ese fallo nuevamente y va a tener que determinar si ese fallo cumple o no, o si está de acuerdo o no a derecho.
Y es ahí donde la jurisprudencia tiene poder, y sobre todo la de la Corte Suprema, porque la Corte, el Tribunal Superior Jerárquico de todos los tribunales de Chile es la Corte Suprema. Es decir, si usted hoy día lo condenan por 6 plantas, simplemente por esas 6 plantas que usted tiene, y lo declaran culpable por autocultivo sin autorización, usted tiene que recurrir ante el superior jerárquico y así hasta llegar a la Corte o hasta llegar a las instancias que sean necesarias. O sea, como vimos en el caso de Paulina, tuvo que llegar a la Corte Suprema, ¿ya? Ahora, ¿cómo se usa la jurisprudencia? Porque sí se va formando, entonces hay un efecto cascada, pero hay que pedir, hay que hacerla valer. Entonces, cuando yo estoy en un juicio, ¿ya? Si yo como cultivador estoy en un juicio, yo sumo, dentro de los antecedentes que yo presento al tribunal, yo sumo esta jurisprudencia, ¿ya? Yo la cito, y en el fondo lo que le estoy diciendo al juez es, oiga, mire, su jefe dice que la ley se tiene que interpretar de esta forma. Ahora, si el jefe, o sea, si el juez de la causa no dicta una resolución en contra, habrá, como les digo, seguir el proceso hasta llegar al superior jerárquico que sí tiene la información, porque insisto que esto tiene que ver con ignorancia. Los jueces, ellos no se leen todas las jurisprudencias que sale todos los días, ¿ya? Aunque hay que decirlo, que el fallo de Paulina estuvo en la página del Poder Judicial durante mucho rato y además fue destacado, estaba en la primera página y fue de los fallos más descargados de la historia de la página. Entonces mucha gente que lo conoce y que sabe, pero por supuesto los que tienen miedo o los que les conviene simplemente están diciendo que no, que eso no sirve, que es solamente un caso particular. La Corte, el pronunciamiento que hace la Corte es objetivo. No dice a Paulina usted porque usted, no. Dice explícitamente varias cosas. Uno, que el consumo personal y exclusivo puede ser individual o colectivo, es decir, deja abiertas las puertas a que más de una persona se ponga de acuerdo para cultivar para esas varias personas y establece claramente que si el producto de esa cosecha estuviera destinado para otros que no la cultivaron, ahí sí que existiría el delito. Pero que en este caso, como son varias personas cultivando para su uso y son todos adultos y en un recinto privado y en un contexto donde se consagra cannabis dentro de un contexto ritual, ya como dinámica grupal, finalmente no se ve en ninguna de esas actividades transgresión a la norma, lo que hablaba el colega aquí respecto de la salud pública, porque lo que ellos supuestamente temen es que hay una difusión descontrolada de la marihuana si la gente va a cultivar, lo que en este caso no se da. ¿Ya? Por eso en la jurisprudencia no es como en el sistema anglosajón, que es como la ley, no. Aquí hay que pedir, hay que ejercer hasta que se uniforme y va cayendo porque así va pasando. Acá en la Corte de Apelaciones de Concepción, este verano ya se dictaron fallos que nos favorecen absolutamente, porque establece de que si no hay tráfico, el cultivo no puede ser sancionado, ¿ya? Por eso es importante que se cuiden, que se resguarden y que estén atentos al momento en que es preciso pedir ayuda. Existe, aunque hay resistencia del sistema a recibir ayuda, pero existe la posibilidad, está la información, están los fallos, hay herramientas. No sé si fui lo suficientemente clara. Ya, Sí, volvimos porque estaba medio pegado. Estaba revisando sus preguntas en el chat. En el chat no tenemos que pero dentro de esta discusión es usual que la jurisprudencia me escuchan mal. No escucho nada, te escucho cortar. Ya, sí. Estás conectado con el tuyo, Morgana, ¿cierto? Sí, pero lo tengo sin audio. Ya, entonces yo corto este.
Ahora lo escucho súper bien. No, el mío queda la cagada. ¿Aló? ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Se me escucha? ¿Se cambia de micrófono con el LED? Los órganos persecutores y su agente como adivinación y todo lo han cambiado de criterio. Maca. A ver ahí. Siento que más aquí. Ya, ahora me escuchan, ¿cierto? ¿Me escuchan a la Maca? A ti me escucho como bacán y a la Maca no. A la Maca yo tampoco me escucho. ¿Ahora? Ahí sí. Sí, ya. Bueno, el tema de la jurisprudencia, a mí también me genera más la pregunta la pregunta de la jurisprudencia la hizo Vicente Fried, porque, como tú decías, se genera causa a causa, caso a caso. Y obviamente en este minuto la gran pregunta que surge es cómo forzar a tribunales o cómo nosotros como ciudadanía, tú dices obviamente exigiendo que se respete esa lectura o esa forma de defensa, ya no aceptar más juicios cortos o garantías o declararse culpable en cambio de alguna... Ya no sirve negociar nuestros derechos. Ese es el tema que yo veo después de este fallo. O sea, es un poco como el hito del ingreso de Sativex, que lo reincorpora en la farmacopea y desde entonces ya no dejamos nunca más que se hablara o que se negara, mejor dicho, el uso medicinal. Aunque todavía existen suficientes estudios para seguir perpetuando el discurso de que, claro, pueden ser dañinos. Pero después de ese hito ya nosotros mismos exigimos y no dejamos nunca más que no se dijera que tenía propiedades medicinales. En ese caso, después del fallo, lo que yo veo es que tenemos que exigir que nunca más se deje de considerar la defensa de los derechos humanos y las libertades de cada quien. Me imagino que esto va a necesitar un tiempo de penetrar realmente la materia jurídica. Obviamente en este minuto estamos muy encima de la historia para poder ver eso con objetividad y como, con un horizonte amplio y decir y ya citarlo y citarlo como un hito. Eso sucede después. El ingreso del Sativex, por ejemplo, fue hace apenas un año que llegó a las manos de Cecilia Haider como fármaco en ese minuto, legalmente. Y en este minuto estamos a meses, ni siquiera a medio semestre de lo que fue el fallo. Me gustaría comentarles, después dejar los links, que el 2012 la Corte Suprema de México, por ejemplo, recibió el premio Nobel por justamente empezar a establecer una mirada en lo jurídico que defendía los derechos humanos en el tema políticos de drogas. Y si esa altura de mira en la Corte Suprema de México, que es uno de los países con más violencia y que es una ahora de las 4 naciones que pide centrarse en el individuo más que en la sustancia, para la cumbre de la UNGAS del 2016, como país un tanto más alejado de ese triángulo norte de violencia, de tráfico, de miles de muertes y una escala realmente que nosotros aquí en Chile no podemos ni siquiera conmensurar. Afortunadamente tenemos otra realidad país que podemos marcar de otra manera, pero vale la pena considerar que lo que dice la Corte Suprema es otro poder del Estado. Tiene tanto peso y tanta importancia como cualquiera de los otros poderes del Estado, considerándonos a nosotros como ciudadanos como uno de esos poderes más. Y en ese sentido, quería, aprovechando que estamos con Francia y con sus colegas ahí expertos, que nos cuenten un poco cómo funciona el sistema judicial chileno en ese sentido, cuánto necesitamos, por ejemplo, para realmente decir que de aquí en adelante esa es la opción de defensa. O sea, ya no aceptamos más el artículo 4, ya no aceptamos más
que nos dicen que no tenemos permiso, sino que desde ahora en adelante se tiene que considerar la presunción de inocencia, que es el Ministerio Público el que realmente tiene que, por medio de investigación o pruebas fehacientes, probar la culpabilidad y no al revés. ¿Cómo se logra eso? Además de como ciudadanos exigiendo y coordinando con la misma Defensoría Pública. ¿Cuánto tiempo? El camino es amplio, así como en su momento estaba el proyecto de ley en el legislativo, estaba el juicio con la defensa como corresponde en el Poder Judicial, y también se estaban intentando hacer entrevistas, lograr entrevistas con el Poder Ejecutivo, así, y con el activismo también. Yo creo que tiene que ser una coordinación de todo, porque pretender hacerlo por separado, volver atrás no sirve para nada. Juntos podemos más, pensamos mucho más, y eso es bien importante, que el colega también me decía, recordar que a pesar de que esto ya fue corregido en la práctica, o sea, ya está corregida la aplicación errada del Ley son los organismos persecutores los que no tienen conciencia de ello y que están operando como si estuviéramos en el otro paradigma que ya no existe. Ya para eso, Diagrama ha tenido reuniones con el director general de Carabineros, con el director de la PDI a nivel nacional, y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que asesorar a los organismos públicos. También se ha hecho un tremendo trabajo con la Defensoría Penal Pública, a pesar de que yo hoy día igual me encuentro con hoyo tremendo cuando voy a hablar con los defensores, a veces porque la mecánica del sistema los tiene un poco atrapados, entonces no alcanzan ellos a dimensionar lo relevante que es el caso a caso. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando el cultivador va a la Defensoría Penal para poder hacer ejercicio de su defensa, es bien complicado hasta hablar con el abogado. Entonces es el sistema el que nos tiene así desinformados, porque le dicen, no, tú firma aquí y vas a tener que firmar una vez al mes y con eso te salís, y no, si se elimina, por ejemplo, con la suspensión condicional. Y el problema es que se elimina, pero uno siempre queda en el registro de suspensión condicional, y después, si tú quisieras pedir permiso para cultivar, para darle a otra gente, un cultivo compasivo, por ejemplo, no podés, porque está dentro de las prohibiciones de la ley 20.000, la persona que va a pedir un permiso no puede tener ni siquiera suspensión condicional por la ley 20.000. Entonces, esta falta de información, que es sistémica, que la tienen tanto los órganos, el órgano persecutor, imagínate, y de ello la información pasa errada a los usuarios del sistema. Entonces no queda nada más, que yo creo que la pega de los activistas, que lo han hecho súper bien durante todo este tiempo, también tiene que ver con informar, con dar apoyo de verdad, o sea, apoyo con información verídica, explicar lo bueno que es que la cosa está así como está con el fallo, y por otro lado, que lata que la cuestión efectivamente puede que gente siga presa, o sigan procesándola en realidad, por la mala aplicación de la ley 20.000, que por lo demás ya fue corregida. Ahora el colega... También quería aportar un tema en cuanto a los hechos prácticos. La Fiscalía, así como la Defensoría, tienen incentivos. Por ejemplo, la Defensoría tiene incentivos por cerrar casos. Hay que cerrar casos más rápido, la Defensoría Pública. La Fiscalía también tiene, por otro lado, la condena. Y los dos tienen intereses de terminar lo más rápido posible. Entonces, obviamente que a ellos les conviene llegar a acuerdos, procedimiento abreviado, simplificado, lo que sea, suspensión condicional del procedimiento, pero los entes públicos están tan mecanizados y existen incentivos, tanto por terminar esto rápido para obtener recursos, que entonces queda la aplicación del derecho a criterios externos. Entonces, esa es una problemática grave, que de la orgánica, de la estructura de cómo está creado el sistema. No puede ser que se maneje a través de incentivos, por condena, o bien por término rápido de conflicto. Además, por otro tema, es un tema de cultura que pasa con las policías. Las policías no están informadas con respecto a estos fallos de la Corte Suprema, aparte que son fallos a veces un poco técnicos. Entonces, ese traspaso de información que tiene que venir de la Corte Suprema a los entes auxiliares en forma simple, tampoco está. Y por lo tanto tenemos policía de investigaciones, fiscales, defensores, en un entramado que todo quiere ser rápido, solucionar los temas, pero a su modo. Gracias.
Supremo Corte normalmente la Que llegue a pleno, Hola. va a depender, yo creo que es importante la función del Ministerio del Interior. Que el Ministerio del Interior se conecte con, o se actualice con los fallos de la Corte Suprema a objeto de utilizar ese nuevo criterio y incorporarlo en todos los sistemas de seguridad que son los órganos persecutorios, policía, investigaciones, OS7, fiscalía, y hacer de que ese paradigma sea práctico, sea el día a día. ¿Se escuchó eso que está el otro colega aquí hablando? Y yo les preguntaba a ellos que más o menos cuánto se demoraba en descender una jurisprudencia, desde la Corte Suprema hasta los tribunales inferiores, y me decía que pueden ser un par de años, pero que ahí es súper relevante también la función del Ministerio del Interior en cuanto a actualizar, que se use ese criterio, incorporarlo, y eso es lo que nosotros vimos que están un poco ellos también resistentes, bastante resistentes. Entonces, como no podemos contar con ese apoyo, salvo que cambien algún perico de ahí, no nos queda más que nosotros. Es así, o sea, somos nosotros los que estamos viendo la verdad, no podemos pedir de los que viven la mentira querer aplicarla. Entonces, lamentablemente, la pega cae sobre los hombros de los que estamos. Porque en el Poder Judicial ya ese flujo está haciendo. A partir de ese fallo se han dictado fallos en distintas cortes de apelaciones en que han estado en el mismo sentido. Sí. La ley 20.000 no prohíbe el consumo y la posesión en estas condiciones. Me dicen aquí también justamente eso, que a partir de ese fallo igual ya cambia la jurisprudencia de algunos tribunales. Lo que pasa, de los tribunales inferiores, lo que pasa es que es incipiente recién. Hay que buscarla, tratar de acumularla, y así en cada juicio, ni siquiera es necesario llegar a juicio. Eso es lo importante, que cuando a uno lo formalizan, uno puede incorporar cosas, uno puede hablar con el fiscal, y ahí se pueden entregar también estos fallos para que se tengan en cuenta. Pero por lo mismo, ahí hay que estar informados. La red de apoyo de los activistas es la protagonista también, ayudar a los que no tienen la información, porque nosotros somos justamente los que la tenemos. Eso, no sé, ¿alguna otra pregunta? Aprovechando aquí que estamos con los colegas. Pueden hacer preguntas también a través del chat del video en YouTube, todas las personas que están viendo. Por mientras, si alguien se le ocurre una pregunta respecto del ingreso de Sativex, eso es importante porque es un asunto de hecho que dentro de los criterios que se usan para establecer qué sustancia está en la lista 1, ya volviendo así, bajando de nuevo al decreto y a la normativa chica, se establece que esa sustancia no tiene ningún uso terapéutico medicinal. ¿Ya? Ese es uno de los criterios absolutos. Entonces, el Estado dejar ingresar Sativex a Chile como sustancia de uso terapéutico, de hecho, finalmente se saca, no quedamos por entender que de hecho se saca de la lista 1, o sea, ya no pertenece a la lista 1 porque no está dentro de los criterios que se establecieron para determinar esa inclusión en la lista 1. ¿Ya? Aunque a mi juicio en la lista 1, esta es la lista 2, tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con la planta, sino que tiene que ver con nosotros, con el ser humano. ¿Alguien tiene alguna consulta? Como decía Jaime desde Iquique, amigo del canal Iquique, se puede poner en el chat también consultas, y como ejercicio individual
desde ya invitarlos a canalizar con el hashtag Asamblea Canábica. Es el mismo hashtag que vamos a usar también el 15 de noviembre, la segunda asamblea. Se llevaría a cabo. A mí me gustaría preguntarle a los chiquillos justamente de Iquique cómo se aplica territorialmente la ley de intendencia. Casi estamos conversando sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema, sobre la implicancia que tuvo eso, de cómo ir generando jurisprudencia de aquí en adelante, pero sabemos que la ley 20.000 siempre ha sido bastante efectiva y acerosa. La aplicación ha sido sistemática, como casi con guiones, varias barreras que ir saltando desde ser gráfico hasta no tener el registro del SAC, hasta ahora para pero justamente para que eso se lleve a cabo hay que presionar también lo territorial. Entonces, quizás es que nos comenten un poco cómo se vive algo, o si tienen alguna pregunta específica de Francia. Un tip que dice que un colega que lo tengan claro igual, que en caso de que sean detenidos, los que están ahí, los que sean detenidos portando, teniendo en ese mismo momento, expresar, dejar que se deje constancia, que en ese momento ellos declaran que eso que ellos tienen es para su consumo, que están haciendo dentro del ejercicio de sus derechos, y eso que establecido desde el principio, ¿no? Dejar de tener miedo es un riesgo, a lo mejor para algunos, yo sé, gente me dice que, ay, pero es que, pucha, me da miedo. Mala suerte, o sea, hay que arriesgarse a defenderse con la verdad, porque eso es la verdad finalmente. Nosotros estamos hablando de las personas que cultivan para ellos, para el uso familiar, y que es importante que quede constancia eso desde el principio, no esconderse bajo alguna cosa, sino que decir la verdad, que es para el uso, y eso debe dejarse constancia desde el primer momento. ¿Ya? Y decirlo ojalá también en la audiencia, porque mucha gente llega, me toca asesorar a personas que los detuvieron, los formalizaron, los soltaron, y me dicen, pucha, y llegaron, les dije, y no sé qué, y dijo algo en la audiencia, no, es que no me dejaron hablar. El imputado tiene derecho a hablar, siempre tiene derecho a hablar, a dirigirse al tribunal, eso es importante. Yo sé que en el momento de la audiencia los abogados apenas nos dejan hablar, con suerte le explican lo que está pasando, pero por eso, ahí depende del usuario que está informado y protegido. O sea, igual hay que reconocer que el que cultiva hoy se está sometiendo a una actividad de riesgo, independiente que esté legitimada, que esté dentro de la ejercicio del derecho. Las fuerzas de la ignorancia son superiores por ahora, la balanza está ahí, en los ignorantes pesan más en este momento, ¿ya? Pero hacerse cargo de esa responsabilidad que implica hacer una actividad de riesgo, estar informados para poder ellos pararse con propiedad y decir, oiga, a mí me están tomando detenido, estoy ejerciendo mi derecho, no estoy traficando, estas plantas son mías, son para mi consumo, y pararse desde esa perspectiva. O sea, si ya hace rato que la cuestión cambió, de que, ay, perdón, soy delincuente, oiga, perdone usted, el Estado aquí está traspasando su límite, porque recordemos que el Estado tiene límites. Si nos vamos al origen de la estructura o de la institucionalidad del Estado, es supuestamente un contrato social que se firmó entre los individuos y esta entidad donde nosotros cedemos parte de nuestras libertades para poder convivir todos juntos, ¿ya? Pero el Estado siempre tiene límites, porque nosotros cedemos para el Estado, y el Estado entonces tiene límites. El límite de la soberanía personal son los derechos fundamentales, y los derechos fundamentales son aquellos que son esenciales a la naturaleza humana, aquello que es inherente a nuestra naturaleza. No nos pueden prohibir alimentarnos, no nos pueden prohibir caminar, no nos pueden prohibir esas cosas que son naturales, como es servirnos de las plantas que salen de la tierra. Ahora sí, una pregunta. Yo más que una pregunta, creo que aquí, sacando como análisis, hay varios puntos que desprendo de lo que Francia decía, y me doy cuenta de que generalmente la asesoría legal uno la toma después que le ha pasado algo. Entonces, ¿qué tal si es que nosotros, o de esto, se pueda generar un espacio
para la educación cívica, ¿cachai? Es decir, o sea, hacer la bajada de información, pero a la gente que realmente lo necesita, es decir, llevar esto a las poblaciones, llevar esto a los usuarios medicinales que pues, generalmente son, no sé, los viejitos, ¿cachai? Que no tampoco, que están, aparte están con todo un peso histórico de la delincuencia, de la droga y todo. Entonces, bajar la información que nosotros manejamos, bajarla a las bases, pero con códigos, no sé, en formatos de taller, en formatos de feria, en formatos de conversatorios, de platos únicos, poder como generar esa neurona que nos conecta, ¿cachai? O sea, para poder hacer esta información, hacerla aflorar donde realmente está afectando. Sí, pues. Esa es la idea. Mira, a mí, por suerte, también me ha tocado hacer asesorías preventivas, como dices tú, de encontrarme con usuarios que dicen, oye, ¿sabes qué? Pucha, yo tengo planta y no sé qué hacer para prepararme en caso de... Y ahí uno le empieza a preguntar, ¿y tú por qué fumas? Y ahí empiezan a aparecer, por lo que son usuarios que se consideran usuarios medicinales, bueno, entonces tendrás que hablar con un doctor, y ahí también los activistas pueden aportar con las redes que tienen para establecer qué doctores son los que, habiendo mérito, por supuesto, son lo suficientemente valientes para dar certificado médico como corresponde, para recetar el uso de cannabis en la dosis que corresponde y así estar protegido. O sea, es que si uno tiene una receta médica, ahí es el arma más explícita, digamos, más explícita. Lo otro, certificado psicológico, certificado, que son consumibles. Claro, también un certificado de un psicólogo que acredite, que establezca que uno es un consumidor. ¿Por qué? Porque eso normalmente se hace en el juicio. Cuando una vez que te toman preso, es un peritaje psicológico donde dicen a ver si este consumidor es traficante. ¿Ya? Entonces, a lo mejor tener si uno se quiere asegurar, digamos, tener algo así tampoco estaría mal. Es muy bueno. Entonces, cosa en el momento de que llega el carabinero a la casa y dice, usted tiene así, pero oiga, mire, aquí bueno, y de partida no dejarlo entrar. La mayoría de los casos los toman detenidos, cachan que tienen marihuana, y usted dónde vive, y no sé qué, si no, los amenazan diciéndole que si no les dicen dónde viven, van a averiguar y van a ir a reventar la puerta, y además les roban, o sea, eso lo sabemos. Entonces terminan abriendo con su propia llave la puerta y después la audiencia no dicen nada. ¿Ya? Entonces es importante, justamente como tú dices, la educación, ¿cachai? O sea, ni siquiera estamos hablando de información privilegiada, esto es educación cívica. O sea, ¿cómo los individuos no van a saber que para que una fuerza de orden, para que pueda entrar a tu casa, tienen que presentar una orden o tiene que haber un delito flagrante? O sea, eso lo tenemos que saber todos. Aquí hay un problema, como te digo, sistémico, o sea, hasta los que tienen que saber son ignorantes. Entonces, ahora, ¿qué tan viable, así como cambiando un poquito el rumbo de la conversación, qué tan viable es ingresar a hacer asesorías, como decía, por ejemplo, los consultorios municipales? Porque ahí yo creo que va a ir en la disponibilidad del alcalde, en la parada que estén en realidad, en la parada que esté cada municipio. El problema de trabajar en ese ámbito es la burocracia, que en general estos talleres con la municipalidad puede ser muy a largo plazo. Quizás se necesita ahora ver dos fórmulas, una a largo plazo y otra a corto plazo, y es generar talleres cívicos entre la misma ciudadanía que se organice. Porque esto no es solamente un tema con respecto a la cannabis, sino que es un tema más amplio, que es la autonomía de la persona y el conocimiento de los derechos civiles. Por ejemplo, nosotros acá en Trafón tenemos a disposición un piquete jurídico, ya que consta de tres abogados. Está Sebastián Cataldo, Eduardo Bernal, y se suma, digamos paralelamente, Camila Olivares. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, empezar a ofertar, entre comillas, a corto plazo, cursos, talleres o workshops que le llaman de, no sé, un fin de semana, no sé, pues,
formación de activistas, formación de Ahí tocamos un tema complicado, ¿ah? Lo que yo observo es que no todos los grupos de activistas están en la misma sintonía. Entonces ahí ya va dependiendo un poco también, porque por ejemplo yo como abogado, yo me acerco a los activistas, porque como les decía, por lo que me ha tocado vivir, yo me acerco a los activistas para trabajar con ellos. Uno los asesora y a veces reciben bien y otras veces, o sea, me han tratado pésimo también. Porque yo no, lo que yo les planteo no está de acuerdo con su película que ellos tienen en su mente. Entonces, o sea, la oferta va por ahí, pues, o sea, se hace, eso te da más posibilidades de ir por temas. Entonces, a la persona que le interesa, pues, se va a acercar, o sea, y se muestra una parrilla completa digamos, de los temas a tocar, y ahí uno va haciendo su selección. Pero claro, es que la información esté disponible. Si sabemos que, claro, en todo grupo como activista, no sé, pues más radical, más duro, siempre hay gente que está, ¿cachai? Con el análisis crítico a flor de piel y tirándola todo el rato. Pero ya eso ya es un escenario ya. Sí. Entonces, en mi caso yo generalmente no me hago mayor problema, o me lo hago cuando hay que hacérselo en realidad, pero primero yo creo que ofertar la variedad para que la demás gente tenga opción de elegir en qué se quiere como capacitar o fortalecer la parte que está más coja. sí, bueno, finalmente, como también cada uno se hace cargo de lo que puede, en la práctica lo que estoy pensando es que como yo, como abogado igual, a mí me toca y me encuentro con gente y yo, como persona natural, digamos, estoy haciendo este trabajo, aparte con el diagrama y todo, esa información como equipo también haciendo asesoría a todas las personas que lo necesitan, ¿ya? Y nosotros siempre estamos disponibles para hacer educación, para hacer formación, y eso es así. Y acá yo trabajo con los chiquillos del Tiracón, se me ha tocado trabajar con la SIC, y hay experiencias muy nutritivas, y donde efectivamente ellos van y entienden y pueden ver. Igual yo sé que es difícil creerle a otra persona, porque es como que yo no me creen, como que se puede, y es verdad, o sea, es muy difícil, pero se puede lograr también, y a veces me parece también de que es delicado también cuando personas que pertenecen a partidos políticos y que están metidos en partidos políticos, yo creo que está súper bien que participen, o sea, de hecho, que están en partidos políticos son súper activistas todos, pero es importante también que se entienda que esa persona es parte de la colectividad, no es la voz que se define, o sea, a mí claro, hay un tema que claro, que causa urticaria, porque generalmente la educación cívica hoy en día ha salido como de los partidos. Entonces, ¿para qué? Para poder tener más adeptos. En cambio, si de forma independiente, si de forma claro, que se complemente claro, el activismo no partidario, no partidista, ¿cachai? De la independencia total, el activista libertario, por así decirlo. Igual se hace política al final. Igual desarrollamos política. Yo llamo la conciencia. Claro, ese es el resultado, ¿cachai? Ese es el resultado. Generamos política a través de la acción. Pero claro, por otro lado, ellos quieren ser política para traer más números, ¿no? claro. Igual es una cuestión técnica, o sea, yo como le decía, pasarse a la educación cívica, habría que explicar eso como la gente no sabe que le sabe, no sabe hasta dónde está de veranía, entonces esto es importante que no sabe que esto es parte del estudio que nosotros tenemos que hacer o parte de nuestra labor en el fondo, igual es nuestra responsabilidad, o sea, primero el individuo está obligado a ¿cierto? Porque somos primarios, finalmente lo que nos gusta el Estado tiene que darle una cosa realmente. Entonces, si tenemos la información, generar la instancia, por lo menos en mi caso acá. Escucha medio con eco, Francia. Sí. ¿Ah? Escucha con eco. ¿Y por qué?
Tenía el volumen de los parlantes bien. Los míos. Sí. Ya. Bueno, eso yo disponible, no sé qué más debería hacer. A mí a veces me cuesta un poco ver cómo generar la instancia por mí misma. O sea, yo sola no le encuentro sentido, tiene que ser dentro de un contexto, como decía, una parrilla de actividades de formación y aparte que es entretenido. Sí, mira, y yo creo que esta iniciativa, la de hoy día, ahora, ya que es algo como embrionario, puede resultar algo muy interesante aquí a modo de flujo de información para la ciudadanía. Al fin y al cabo, ese es nuestro fin, que la ciudadanía se informe y que, bueno, si hay otras corrientes, súper bien, pero qué lástima que hayan otras corrientes que les dé, bueno, que sea como una ají en el culo, porque aparecen otras corrientes. Claro. Entonces, Bueno, claro, entonces a lo que yo apelo es a informar a la gente para poder transversalizar la información y que cada uno tome la decisión que estime conveniente y fundamentado, informado. Claro, y lo más, eso es lo que a mí me reafirmó, que aquí hay una cuestión objetiva y técnica a la que algunas personas se están negando y que están diciendo que no es así. Y además, por ejemplo, con esto de la nueva ley a mí me preocupa porque hay gente que cree que es buena. Claro. ¿Ya? Eso es importante. Este mazo está haciendo peor que tenemos. Yo prefiero la ley de este. Yo prefiero como está allá en el juicio, la nueva ley un límite de 60, un límite de vaya somos no, eso no va a funcionar porque venimos de un sistema corrigiéndolo así porque ya cachemos que no funcionaba. Entonces, les digo, yo prefiero que si a mí me toman por la ley 20.000 que por la nueva ley. Exacto. Y yo no voy a cultivar 6 plantas. O sea, no porque se permite 6 plantas, yo no voy a cultivar 6 plantas porque, ¿por qué? Y si quiero tener más, y si quiero tener ornamental, ¿ya? Si quiero hacer aceite, si quiero hacer un huerto, a mí me duran 2 meses, ya, y menos. Entonces, Y además la definición de la unidad planta también es sumamente relativa y nosotros que somos cultivadores, que nacemos desde un foro y manejamos el espacio de no podemos aceptar que considera a una planta como una unidad, siendo que es sumamente relativo y entonces ya no podemos aceptar. además, sabemos que hay una chica y otras que son gigantes, o sea, es absurdo desde la base de no conocer de qué se está regulando. La nueva ley lamentablemente ha sido ha sido muy mal manoseada políticamente. Hay muchos intereses de partidos políticos en poder manejar y ellos ser como los salvadores de este tema. Y al final la están embarrando más. Es una tontera, un nuevo proyecto de ley que está regulando. Así como está la ley 20.000 y la nueva, o sea, la interpretación correcta que le está dando la Corte Suprema, a lo mejor lo que hay que hacer es bajar la información. Y volvemos al tema de los talleres, a los cursos, y hacerlo un tema más didáctico, para que todos puedan saber. Pero la nueva ley, para mí personalmente, es una tontera. No, y lo peor es que se está presentando como si fuera la única alternativa o la última oportunidad que hay para asegurar medicina a los usuarios medicinales, así. De esa forma se está presentando, o se están usando argumentos como todos los argumentos que definen un autocultivo para apoyar a la ley autocultivo, como que no tiene autocultivo. Entonces hay que generar instancias de contrainformación, porque sí, no eso, que se están como mezclando que las cosas que están así como, no sé, es muy extraño, yo no sé en qué momento, además sabe que recuerdo el congreso de acá de Conce que me tocó ir, fue la primera vez que me encontré con los activistas, recuerdo a la Laura, no era Laura, sí, Laura la uruguaya, la activista uruguaya, ella nos dijo en la comisión jurídica, nos dijo por el número de plantas, o sea, nosotros partimos nos dijo, yo no sé, partimos como con 14 y terminamos con 8, con 6. Entonces ella decía,
que era ese era el gran problema que ellos habían tenido, porque empezaron con un número, terminaron con cada vez menos, y que por otro lado era un poco falso medir eso, hacer esa medida, porque iban a empezar, si eran 2 plantas, van a ser 2 plantas monstruos, porque aquí somos, además los cultivadores experimentados van a poder hacer 2 plantas monstruos, que van a ser árboles de gigantes, donde va a salir mucha cantidad, y se pierde el propósito que supuestamente tienen al querer restringir el número de plantas. Por lo demás, 6 plantas por casa es muy poco, además tenemos claro que es de cultivo anual. Yo creo que algunos cultivadores, me parece también activistas, que están un poco desenfocados. No toda la gente cultiva en indoor, no toda la gente tiene ciclo perpetuo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, una persona que cultiva solamente en la temporada tener 6 plantas para un año, entonces no, y está feliz, y yo digo que no alcanza, que no es justo, y que es técnica, jurídicamente está malo. Eso es lo que yo quiero explicar, que es una cuestión ya, más allá de mi opinión, es una cuestión técnica que está mala, y nosotros sabemos que leyes malas salen todo el rato, eso no es de sorprenderse. Y insisto en un tema, Hoy se- el tema médico está regulado ya en la ley. Insisto, el artículo 4 establece que no va a ser sancionado si está justificado médicamente. Entonces, bueno, volvemos a la lectura, volvemos a una buena lectura. ¿Ya? Para mí hay gente, como decía Francia, que decía que estuviese infiltrado. No hay mucha lógica en el nuevo proyecto de ley. Claro. ¿Qué decía Jaime? se me fue. ¿Por qué será? Igual te quería hacer una pregunta, como para seguir, como que ya para empezar con esta bajada de información, ya podríamos dar tips, por ejemplo, legales. Me gustaría saber, por ejemplo, en cuanto a lo preventivo, a cómo prevenir de que te allanen las plantas, de que te pillen con tu cultivo, porque se habla de muchas formas preventivas, por ejemplo, como etiquetar las plantas con tu root, con tu nombre. Ahora hace poco yo vi que salió, por ejemplo, una etiqueta que decía que estas plantas no se podían, estaban de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, por lo que no se podían tampoco decomisar. Eh, Tú me hablabas la otra vez del contrato de arriendo, como para asegurar de que esas plantas son tuyas y que en realidad las etiquetas no tenían un peso jurídico. Todas esas cosas, eso como preventivo, de cuáles son las medidas que hay que tomar para que no te caiga la policía. Claro. Yo recuerdo sobre el contrato de arriendo era para aquellos cultivadores, por ejemplo, que vivían en la casa de su abuelita o de sus papás y querían protegerlo. Era eso, ¿verdad? Y que de repente redactar un contrato de arriendo respecto de la habitación donde se tenía el indoor era una buena forma para, aunque eso sea un contrato irregular, igual es una buena forma para tener un antecedente que indique que lo que está en esa habitación es de la persona que ahí lo establece en el contrato. Eso era, recuerdo que para eso era lo del contrato de arriendo. Efectivamente, mira, siempre han habido eso de ponerle ruta a las plantas y todo eso. Puede ser. También lo otro que hablaba yo con otras personas, los que firmaron el derecho de petición hace como 2 años atrás, donde el derecho de petición era una declaración que establecía de que esas personas que estaban firmando cultivaban para su consumo y que lo estaban haciendo en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Ese es un escrito suscrito ante notario, tiene más poder, peso jurídico como prueba que el rotular las plantas, aunque nada está de más. O sea, en el fondo, finalmente, lo de la rotulación de las plantas es como declararlo también. Lo que yo les decía de que en el momento de que uno lo aprende, que quede claro que quede establecido todo el rato al carabinero, a tu abogado, al juez, pedir hablar en la audiencia y decir que tú tienes entendido que estás ejerciendo tus derechos. O sea, eso es lo primero. ¿Qué otra cosa más? Bueno, los que son usuarios medicinales, como ya dijimos, que tengan su certificado médico, y si no tienen acceso a un médico que les pueda dar la receta, contáctese con los activistas que sí pueden darle a lo mejor el contacto de médicos que ameritándolo sí lo dan, y por otro lado, si no, tenga su certificado de su diagnóstico y consígase un paper
a través de los activistas también, sabemos que existe cultiva medicina y todo eso, donde se indique que se usa la cannabis para la patología que usted tiene. Eso también puede ayudar al momento de estar preparado, digamos, armado, si es que a uno lo llegan a tomar. ¿Qué otra cosa más de los colegas? Lo de los clubes de cultivo, por ejemplo, de los cultivos colectivos. Por ejemplo, siempre se habla de si hacemos un club de cultivo, un cultivo colectivo, en el peor de los casos, ¿quién es el responsable? ¿Y cómo hacer de que todos sean responsables de alguna forma sin caer en la figura de la asociación ilícita, por ejemplo? Justamente una de las cosas que yo quedé más flop del fallo del juicio de Paulina González es que establece eso, que el consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, y que personal y exclusivo puede ser individual o colectivo, ¿ya? Entonces, por eso yo recuerdo también en un momento de la discusión de la ley empezaron a decir que querían que se regularan los clubes de autocultivo y que iban a ponerle un número de plantas, y mi opinión era que era lo peor que podían hacer, porque dentro de la misma ley de 20.000 ya está, si se sigue esta interpretación, abierta la posibilidad de establecer un club de cultivo así como está. De hecho, la Corte establece que si uno planta cannabis y se la da a terceros, eso sí está sancionado. Pero si uno se reúne, un grupo de personas, para autoabastecerse a sí mismo, entre un grupo, eso no está sancionado penalmente. Está dentro del consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Más aún, da la posibilidad de incorporarse un tercero que no inició con el cultivo. Sí, eso, da la posibilidad, ¿por qué? Porque, a ver, para contextualizar, en el juicio de Paulina habían plantas, y como los que conocen Diagrama, se saben que es un sistema comunitario, ¿cierto?, donde finalmente las plantas eran de todos, aquellos que pertenecían al Instituto de Triagrama. Entonces, lo que estableció la Corte era que además las personas que usaban el producto del cultivo eran los miembros de Triagrama y también personas que se incorporaban después al equipo. O sea, es decir, si partimos nosotros 10 cultivando para nosotros 10, porque pertenecemos a una agrupación como ADC Iquique, que ya es persona jurídica, ¿cierto? Y que tiene por objeto difundir educación cívica. A esta altura los activistas están haciendo educación cívica, y que se reúnen estas personas para cultivar, y después otras personas se suman a esa agrupación y esa nueva persona usa de esa planta, tampoco sería delito, ¿ya? Por eso es importante, estos son unos párrafos, el fallo es larguísimo, yo sé que es una lata leérselo, pero hay unos párrafos que establecen eso, que queda claro. O sea, ¿y eso cómo lo llevamos a lo preventivo? ¿Cómo lo llevamos a lo preventivo? Estar informado en la declaración, por ejemplo, van a ver, decir que ustedes no invitaron a terceros, sino que son un grupo, para que, como dijimos en principio, para que desde el inicio del procedimiento se entienda de que usted se autoadministra cannabis y que no están otorgándole a terceros fuera de la comunidad. Igual eso es de alto riesgo, hay que decirlo. O sea, los que van a hacer esto seguro van a ser activistas. No creo que otros se atrevan a formar la primera agrupación de cultivo así bajo esta legislación. Pero así como para que cualquiera y establezcan el ropaje jurídico, ya sea una sociedad o un simple contrato o un simple acuerdo firmado entre notarios, establezca quiénes son las personas que participan en esa actividad a partir de tal fecha. Vamos a cultivar unas especies que van a ser consumidas por los miembros en los cuales vamos a aportar, o pueden derechamente establecer una sociedad comercial. Ese ya se va por otro lado, porque ahí tiene que ser por el... Va a depender, va a depender del objeto. No, yo creo que sí, Es que depende del objeto del cultivo, sí. Pero en definitiva igual... Si debe ser una sociedad comercial para poder vender una cosa. Sí, igual puede ser de hecho, puede ser una agrupación de hecho, no tiene para qué ser una persona jurídica. Hay que acreditarlo. ¿Ya? Pero claro, aquí lo que dice el colega es que de alguna manera tendría que determinarse las personas que van a de repente un documento notarial. Sí, un notario. De repente un documento notarial que seguro se puede hacer, no cuesta nada hacerlo, con el nombre de las personas y una declaración
porque no hay para qué informarlo, en teoría, ¿ya? Aquí no estamos en pedir permiso, es solo para resguardarnos nosotros, o sea, para acreditar que nosotros somos esto y que el cultivo y el destino del cultivo es esto y lo declaramos ante notario. ¿Por qué? Pensando en el peso jurídico que tenga esto en el momento del juicio, ¿ya? Ahora, insisto, hay que asumir que nada garantiza que no lo van a seguir y que es una acción de riesgo, ¿ya? Por eso, esto sería una especie de acción de activismo, así, igual así como Araquiri, o sea, no sé, arriesgado, pero en algún momento a lo mejor va a haber que hacerlo. A lo mejor va a haber que hacerlo y algunos van a tener que asumir ese rol y a lo mejor algunos están dispuestos. Yo creo que hay más gente dispuesta a sacrificarse de la que no cree. ¿Y el permiso del SAC, por ejemplo, para un cultivo recreacional, también es posible? Es posible si tú quieres dárselo a otras personas, así como eso, como pedir permiso para, ya, yo voy a cultivar para difundirlo, o sea, claro. para venderlo. Claro, o sea, es que el permiso del SAC no es para autocultivo, pues es para otros fines, para terceros. Está más que nada con el tráfico ilícito. El tráfico ilícito, eso es lo que le hablaba yo al principio, con el tráfico legítimo, digamos. O sea, si yo quiero cultivar como producto, para tener un producto marihuana y distribuirlo, ahí hay que pedir permiso y ahí sí que estamos dentro de la ley 20.000 y dentro del bien jurídico protegido, que es evitar la distribución descontrolada de la droga. ¿Cachai? Ahora, yo sé que existe el cultivo compasivo, ya, pero ahí entramos en figuras medias grises porque estamos entre que estamos difundiendo e incentivando, porque recuerden que no solamente el cultivo, el consumo y el porte son figuras penalizadas, sino que también incentivar al consumo, el consumo concertado, que eso también es dudosísimo, que ahí eso queda un poco en el aire para mí en el fallo, cómo es que el cultivo colectivo finalmente se permitiría y el consumo concertado no se pronuncia. Claro, sé que la concertación, a ver, por ejemplo, si ustedes se reúnen en su casa, ¿ya? Y llega la policía y te dice, no, esto es consumo concertado, tienes que decir que no, que ustedes nunca le pasaron el tiro la marihuana de una persona ahora, sino que tú la dejaste, por ejemplo, en el cenicero y que la otra persona la sacó. Pero eso es una mentira y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de defensa. Ese es un tecnicismo, ¿cachai? Claro. Mira, con las cuestiones que se pueden salir, ¿cachai? Es un tecnicismo y que yo creo que finalmente de lo que se trataría sería de que uno no se reúne, y esto es una verdad, uno no se reúne a fumar por fumar, ¿o sí? O sea, cuando yo me junto con otros a fumar es para estar juntos, ya fumemos algo y nos integramos y se abre una conversación. Uno no fuma algo y se manda a cambiar, ¿ya? Y el consumo concertado, porque las figuras penales tienen dos partes, una parte que es como más intencional y otra que tiene que ver con los hechos, y sería, para que existiera consumo concertado, yo tendría que juntarme con mis amigos con la intención de exclusivamente consumir la sustancia prohibida. Claro, entonces si uno se va a juntar para fumarse la cannabis que legítimamente uno cultivó, ya para estar con otros, eso no debería ser calificado como consumo concertado. Pero por eso digo, ahí empezamos, hay otra figura en la ley que queda media grises y que, como está quedando el asunto, a mí me parece que lo relevante de la ley 20.000 que sigue siendo inconstitucional es lo del consumo concertado, porque tiene que ver con la libertad de reunión para fines lícitos, porque eso es así. El asunto de que los abogados que tramitan la ley 20.000 no pueden ser después funcionarios del Estado, eso es terrible, porque por ejemplo eso implica que si yo voy como litigante en un juicio por ley 20.000 no podría después postular un cargo público, ¿ya? Y por eso es que finalmente son los de la Defensoría Penal y los de los defensores licitados los que están sometiéndose a eso, y hay muy poco defensor privado que quiera asumir esa causa. Y eso afecta a la legítima defensa. Eso atenta contra la legítima defensa. No tienen abogados que lo defiendan. Y eso es así, es terrible, es así. A mí me toca verlo desde mi ejercicio profesional, que nadie quiere tomar, y no solamente los canábicos, realmente, por ejemplo, a los que tienen problemas con la pasta base, nadie los quiere tomar, no lo aceptan, es terrible. Una cosa así que está ahí quedando en el limbo y es vulneración de derechos.
¿Qué hora es? ¿Hay alguna pregunta que alguien que esté viendo quiera hacer? Lo pueden hacer a través del chat. Dentro de lo que habíamos propuesto como programa o como ejercicio de plataforma hoy día, teníamos contemplado una serie de videos informativos. Quería preguntarle si queremos irnos a un break eventualmente, si tienen videos para proponer y no sé, invitar a seguir la discusión. Yo me voy a ir, sí. Sí, Me está voy a ir, pero estoy disponible, ustedes saben, estoy disponible siempre a cualquier necesidad y también si alguien tiene algo que corregir, si alguien está viendo esto y tiene más información que yo, también abierta a recibir, por favor, que sea nutritivo y que puche, que no nos vayamos por abajo, que siempre como que bajar la expectativa es malo, si ya pasamos al otro lado, estamos mucho mejor que la primera vez que nos vimos. Que sí. Así que, puche, se nota como que así, siempre fuimos, eso. Gracias, Francia. Ya. Gracias a todos los que están ahí. También. Jaime, ¿tú estás con los chiquillos de Amigos del Cannabis o estás solo? Irme para allá. Ya, entonces deberíamos intentar cargar. Vamos a probar cargar video a la plataforma. Online transmitiendo. Tenemos más charla e información previa a la invitación de asamblea a las 17 horas. Ojalá que el gobierno vaya en esa línea y no en otra, en esta invitación que le va a hacer. De transparentar el debate y de fomentar la participación ciudadana en la generación de nuevas políticas de drogas, los invitamos desde aquí, Centro Cultural Trasfón, a los nuevos episodios de InfoWeek. Soy Morgana Sativa, de vuelta al estudio. Chao.